Well, I thought my razor was dull until I heard his speech. And that reminds me of a story that's so dirty I'm ashamed to think of it myself. I don't know what they have to say. It makes no difference anyway. Whatever it is, I'm against it. No matter what it is or who commenced it, I'm against it. Your proposition may be good, but let's have one thing understood. Whatever it is, I'm against it. And even when you've changed it or condensed it, I'm against it. Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Les damos la bienvenida a un nuevo capítulo de Errar es Humano. En esta ocasión queremos discutir un tema en el cual nuestra generación, los que tenemos más de 35 o por ahí, nos socializamos políticamente en Chile y que tiene que ver con las universidades, en este caso también el movimiento estudiantil como movimiento en general o movimiento por la educación. Pero quisiera saludar a nuestro nuevo panelista estable, un querido amigo que nos conocemos hace ya 17 años más o menos. Así que le doy la bienvenida al enorme periodista y sociólogo Alejandro Baeza. Muchas gracias. Y para continuar, quiero también presentar a la maldad que nos acompaña capítulo a capítulo, Oscar Waldo. Muchas gracias. Cada vez con menos maldad, pero con decadencia. Que la pueda... Más decadente que malo. Sí, más decadente que malo. Y bueno, quisiera partir la discusión dando como un panorama general de las universidades, ¿cierto? Viendo finalmente sus orígenes y en qué estamos y cuál es el rol histórico que podemos identificar en las universidades, en especial las transformaciones que se pueden observar quizás en los últimos 50 años. Bueno, la universidad es una institución medieval asociada al gremio de profesores. Estudiar era solo históricamente privilegio de la élite, pero a través de tutores privados. Por ejemplo, en el Imperio Romano, el pedagogo era el esclavo griego que estaba a cargo de enseñarle a los niños de las familias patricias. Eso se cambia en tanto se crea una institución centralizada para el aprendizaje y progresivamente la investigación, llamada la universidad, en la cual uno era una especie de mezcla de colegio y universidad a los estándares actuales, en tanto existían, cuando uno entraba desde niño, primero el trivium, que eran 3 disciplinas específicas: la gramática, la dialéctica y la retórica. Después venía el quadrivium, que era el estudio de las distintas expresiones del número, la geometría, el número en el espacio, la aritmética, el número puro, la astronomía, el número en los cuerpos celestes, y la música, el número en movimiento. Y uno después pasaba a lo que podríamos llamar los estudios superiores, que eran 3 facultades, sean estas medicina, derecho y la más importante y prestigiosa, que era teología. Obviamente, con el nacimiento del capitalismo y su expansión en el planeta, las universidades cada vez se especializaron en la generación de la mano de obra calificada y tanto de la reproducción del conocimiento sobre los avances tecnológico-industriales como la producción de este conocimiento. ¿Qué les parece a ustedes esta descripción muy general del rol histórico o la función histórica de la universidad y que podríamos pensar de la universidad actual o en los últimos 50 o 60 años? Yo creo que hay algo que se mantiene, que, bueno, en general no es una función para educar a las élites, pero sí, a medida de la desigualdad y la segregación, la élite se educa preferentemente en ciertas universidades o ciertas facultades dentro de ciertas universidades,
Y tenemos otro fenómeno que es un crecimiento de la matrícula, auge de universidades privadas, y después el tema del endeudamiento y los costos. Entonces yo veía estas como 3 partes que son parte de la evolución. Partamos con el tema de la matrícula, ¿cierto? ¿Qué pasó en Chile? En la dictadura, en 1983, cuando se permite la creación de las universidades privadas, teníamos matrículas de 100.000 estudiantes. Ahora, la cifra que tenemos los datos de 2019 son 1.2 millones. Principalmente este crecimiento se debe a que se fomentaron la instalación de más universidades privadas, que antes eran como el 33% de toda la matrícula en los años 90, y en el año 2020 eran casi el 70%. ¿Ya? Por supuesto, en ese tiempo, la gente que estaba impulsando esto lo veía como un logro en términos de acceso. ¿Por qué? Porque según la visión de ellos, siempre más es mejor. Esta visión liberal de que no importa si estudiaste, tenemos 300.000 periodistas, pero solamente necesitamos 5.000, bueno, igual porque esa gente igual va a estar en otras áreas, pero igual va a estar mejor calificada en general. Esa es más o menos la justificación que se dio porque se apeló a esta masividad sin regulación. ¿Y a qué nos lleva esta masividad? Al tema del endeudamiento. ¿Por qué? Porque cómo se media este acceso es a través del endeudamiento. O sea, tenemos que en el año 2020 más de 900.000 personas están endeudadas con el CAE, que es el crédito con aval del Estado, el que ahora se pretende terminar. Entonces, la deuda promedio de esa gente es de 21 millones de pesos. Entonces, eso impacta también en cosas muy importantes como son la capacidad de ahorro y el emprendimiento tras egresar. Entonces, imagínense que alguien tiene que pagar durante 2 décadas estos 21 millones de años con una carga financiera que puede hacer 15% de su salario, y eso permite de que poder tener otro tipo de endeudamiento que pueda ser más de otro estilo, como una casa, que sea bastante más lejos, salvo en los casos que efectivamente la gente que tiene mejores resultados y puede ir a universidades de élite no tiene ese problema. Entonces estamos ahí con una trampa de la deuda que mantiene a cierto quintil de jóvenes siempre atrapados en ese sistema. ¿Y esto qué produce? Resultados desiguales. Entonces, que el sistema sigue creciendo de esa forma desigual. En el 2017 hubo un informe del PNUD donde decía que el 70% de los estudiantes de universidades tradicionales vienen de los 2 quintiles de mayor ingreso. Entonces, ¿qué pasa? Los estudiantes más pobres son los que asisten a la universidad de menor prestigio o los institutos técnicos profesionales, pero igual se endeudan. Entonces, veámoslo, qué es lo que pasa cuando alguien que sale y gana $500 al mes versus alguien que gana 1.000, y ese gallo que gana $500 va a tener menor probabilidad de poder amortizar la deuda que tiene, por lo tanto esa deuda va a ir creciendo a través del tiempo. Y a eso nos sumamos de que hay una baja inversión estatal y alta dependencia del mercado. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que gastamos en la educación superior? Un 0,5, y creo que el promedio del PIB es del OCDE es como el 1,5 en educación superior. Entonces, además, cómo se distribuye este tema es que la mayor cantidad de aporte es a través de mecanismos como el CAE. Entonces son instrumentos que se usan para poder financiar, pero vía administración de deuda. Entonces el Estado, en ese sentido, nuestro Estado no asumió la responsabilidad de tener este sistema de educación de una forma que no reproduzca esa segregación, ese endeudamiento excesivo, y tampoco se preocupó mucho de la calidad. Recién en el 2006 fue el tema de la acreditación de
de las universidades. Así que ese es más o menos el panorama como ha evolucionado. Bueno, tú decías algo que es súper fundamental, yo creo, que un dato interesante, que el aumento en el número de las matrículas, en la cantidad de matriculados en este momento en la educación superior en general. Lo que a la vez también se ha traducido en que en este momento específico de la historia de Chile, nunca habíamos tenido tantas personas profesionales en toda la historia del país. Chile tiene una tasa de personas profesionales desproporcionada en comparación al resto de los países de América Latina. Pero eso no se traduce en que tengamos los salarios promedios más altos de América. O sea, sí tenemos uno de los salarios más altos de América Latina como salario mínimo, pero como salario promedio, si bien estamos dentro del grupo más alto, no es proporcional a la cantidad de egresados y titulados, personas tituladas que hay. Y bueno, eso responde a muchas cosas, y una de ellas, que quizás desde mi punto de vista lo más importante, es que, no sé, por ejemplo, previo al golpe de Estado, o más bien previo a la instauración del neoliberalismo a finales de los años 70 en dictadura, y al abandono del modelo de importación por sustitución de importaciones que había en Chile, se estudiaba para ser parte de un plan, de un diseño de desarrollo del Estado que existía en el país, porque había un horizonte de desarrollo al cual aspiraba el Estado. Puede ser correcto o incorrecto, pero existía una estrategia, y las carreras, tanto de liceo como de universidad o de instituto, apuntaban a ese desarrollo. Por eso en un área, por ejemplo, como Concepción, se llenó de liceos industriales, por ejemplo, porque había mucha industria, y los estudiantes salían del liceo industrial directamente a la fábrica, que estaba repleto por todos lados, Concepción y sus alrededores. Y lo que pasó posteriormente es que se transformó el sistema educativo en una industria más. Entonces ya no importa, era una industria en sí misma, con inversión bancaria, con participación directa de la banca en muchos casos, y el estudiar pasó a ser, como dijo el finado, un bien de consumo. Y ese es un cambio gigante, que lo reconoció abiertamente. Si dentro de su lapso había que reconocer que tenía como esos arranques de honestidad. Sí. Y eso es el modelo en que nos encontramos actualmente. Yo quisiera ir un poquito para atrás y complementar lo que decían ustedes, en que la universidad empieza a necesitar realmente del Estado en el siglo XIX, por sobre todo, con las ciencias naturales, porque la investigación, para realizar investigación ya no basta meramente con pagarle a los profesores y un poco más de plata, sino que ya hay que invertir dinero y grandes sumas. Si bien no es un proyecto universitario, pero sirve como megaproyecto. Para ejemplificar a lo que me refiero, pensemos en el proyecto Manhattan como el primer proyecto científico billonario. Creo que costó como 1.2 billones de dólares, algo así. Claro. Y uno lo puede pensar también, por ejemplo, en la NASA, con las universidades, con los satélites, etcétera, etcétera, etcétera.
Y yo creo que en un momento ya no es el Estado meramente el que se mete a financiar a las universidades, sino que se mete la industria, y esto lo vemos especialmente en los 50 en adelante, en la cual ya la generación de patentes, por ejemplo, se hace en conjunto. Se reparten las patentes creadas en porcentaje entre las universidades y las empresas. O conozco un caso bien de cerca con un amigo que trabaja todavía en CERN, en Suiza, el centro de física, el acelerador de partículas, etcétera. Y su pega era medir ciertas resistencias de microchips que les mandaba TSMC desde Taiwán, la empresa de microchip taiwanesa. Entonces, Taiwán mandaba los chips a Alemania. Ellos tenían horas, así como les podía tocar, por ejemplo, ocupar el laboratorio entre las 3 y las 4 de la mañana. Mano de obra barata, porque son puros estudiantes universitarios, o sea, estudiantes de doctorado los que hacen esa pega. Los profesores van a leer los resultados en el computador nomás, no están a las 3 de la mañana en el laboratorio. Y de ahí se devolvían a Alemania a trabajar con los resultados de lo que habían medido, y después se lo mandaban a los coreanos. Y así funciona como ejemplo. Complementando lo que ustedes dos decían, ve uno una estrategia desde que la concertación profundizó y consolidó el neoliberalismo o la neoliberalización de las universidades en Chile, así como decía Jano, equivalente a los modelos o los planes de la ICI. No. Y por otro lado, creo yo que otro punto bien, bien importante es que nos quedamos con lo peor de la neoliberalización, porque si bien es cierto que se puede encontrar neoliberalización en Estados Unidos y en Inglaterra, donde el abandono del Estado de las universidades, en términos de la introducción de aranceles, por ejemplo. Hoy en día he leído estadísticas locas, por ejemplo, que en promedio un semestre de universidad en Estados Unidos puede costar $100,000. Y que de las universidades, no solo la Ivy League, ya, Harvard, Princeton, etcétera, sino que universidades, las 50 universidades más grandes, alrededor del 20% de las personas no termina el bachelor, que son 3 años. Es decir, quedan con a lo mínimo, pasar un año, quedan con una deuda de $100,000. Pero todavía en los sectores productivos de la economía gringa, y eso está obviamente decreciendo también en Inglaterra, vale la pena ir a la universidad en comparación a el retorno que uno tiene después trabajando, ¿ya? En Chile no es así. No, para nada. Y la empleabilidad en Estados Unidos, tomando lo que decía Jano, si uno compara de la gente que fue a la universidad versus la que no fue, todavía sigue valiendo la pena. Cada vez menos, por supuesto. Y de hecho ya mucha gente se lo pregunta, como en Chile. En Chile todavía vale la pena ir a la universidad, pero no ando con las estadísticas frescas en la cabeza, pero en los últimos 15 años ha descendido la tasa de retorno de la inversión, podríamos decir. ¿Cuánto me cuesta? Entonces, en promedio 21 palos, ¿cierto? Si estoy con el CAE, ¿cuánto voy a ganar en los primeros 5 o 10 años trabajando, y que me permita salir de la deuda que voy a tener para empezar, entre comillas, ganar el dinero correspondiente y que valga la pena de haberme metido a la universidad? Entonces, como en Chile no hay industria, la pregunta es, bueno, ¿para qué generamos tanto profesional? Y esa pregunta, como dijo Jano, y por eso es la peor versión del liberalismo, no tiene respuesta. Y ahí yo creo que, y aquí quiero también ir pasando al siguiente tema que tenemos en nuestra pauta, que es, ¿no consideran ustedes que
algo que hemos discutido ya acá, tomando como cierta la premisa de que el sector servicios de la economía empieza a crecer en los años 70, y desde ahí empieza una pelea ideológica en la cual se dirime quién va a ofrecer esos servicios, si los va a ofrecer el Estado directamente en calidad de derechos sociales o van a ser mercantilizados y el Estado va a ser un mero subsidiador de ese sector de la economía. Y tomando del final del helicóptero, como dijo Jano, ¿acaso no vemos el mismo modelo, tanto en la educación como en la salud, en la cual el Estado subsidia al empresariado, brindándole facilidades para conquistar un mercado, establecerlo y generar monopolios? Y la segunda pregunta que yo me haría, y la quiero discutir con ustedes, es si eso no es acaso también equivalente con la industrialización por sustitución de importaciones, en tanto el Estado sí generaba una alianza con el empresariado para proteger a ese empresariado mediante aranceles y asegurarle cierta cantidad de cuotas de mercado. Mi pregunta en términos cortos sería, ¿acaso la alianza intraélite para hacer uso del Estado no es similar tanto en la estrategia anterior como en la estrategia actual? Sí y no. Respuesta de sociólogo. Había una alianza intraélite, como dices tú, pero había un proyecto de desarrollo de país, que delante lo dije mal, era industrialización por sustitución de importaciones. Eso. Me autocorrijo. Y sí, claro, eran las élites industriales en este caso, por llamarle industriales, que también, o sea, por llamarle élite, porque en realidad las industrias en Chile siempre fueron desarrolladas al amparo del Estado, al amparo de la Corfo. En Concepción, voy a dar ejemplo de Concepción porque vivo acá y soy más penquista que nadie. Se desarrollaron muchas industrias pre-Corfo por la cercanía que teníamos con la zona del carbón. O sea, por ser parte de la zona del carbón, básicamente. Que fue la materia prima principal para el desarrollo industrial durante la segunda mitad del siglo XIX y los primeros años del siglo XX. Entonces, ese empresario que, como decía Enrique Dussel, que tiene muchas cosas que se le pueden criticar, pero algo en lo que sí tiene razón es que nunca, en América Latina, nunca existió una burguesía propiamente tal desarrollista, sino que de hecho, quizás ni siquiera se puede hablar de burguesía en muchos casos. Lo que existió eran élites agrarias, herederas del sistema colonial, que estamos hablando ahora en 12 de octubre, con grandes haciendas, fondos, terratenientes, lo que dificultó un poco el desarrollo capitalista si lo analizamos en términos marxistas. Por lo tanto, para impulsar el desarrollo capitalista lo debió hacer en muchos casos el Estado propiamente tal, o el Estado aliarse con empresarios que se atrevieran a invertir para desarrollar industria, como ocurrió en Chile, en Argentina, en México. Y ese Estado chileno que apostó por la industrialización fue el que definió qué tipo de profesionales eran necesarios y en qué zona, en qué área. Por eso empezó a desarrollar determinadas carreras en determinadas zonas. Bueno, en realidad siempre fue Concepción, Santiago, Valparaíso en cierta medida también, que es como Santiago en el fondo, perdón si hay alguien de Valpo escuchando. Y en el norte en menor medida. Es como Santiago, pero con peor olor. Sí, yo tengo un amigo que dice
No, mejor no lo digo. No quiero ofender a nadie. Santiago, Pero pero con más perros. No, decía, no, es donde los santiaguinos van a mear en la calle. Decía. Sí. También. También. Yo les tengo pero para cerrar la idea, ya. Claro, y ahí el Estado definía qué carrera era necesaria y establecía, ya necesito 500 arquitectos, necesito 1000 ingenieros industriales, necesito esta cantidad de dibujantes técnicos de aquí a 10 años. Y se creaban esas carreras, se creaban los institutos que las impartían, ¿cierto? Pero después todo eso se desdibujó, pero completamente, y ahora el motivo que definía qué carrera era necesaria y el número de matrícula, como en cualquier negocio dentro del neoliberalismo, era la demanda. Y es la demanda. Entonces sí, había una alianza previa en el modelo anterior, intra-elite, pero que igual respondía a un proyecto que no resultó, podríamos decir incluso. No digo que era el proyecto correcto necesariamente, aunque una parte de mí sí lo cree. Pero esa es otra discusión. El proyecto resultó o no resultó, está bien, pero había un proyecto, que es lo que no hay ahora. Ya, Sí, yo voy a de hecho, solo agregaría un punto de 10 segundos. Eso era palpable en el control absoluto que tenía la universidad con respecto a la autonomía de las otras universidades. O sea, si la memoria no me falla, ni siquiera la Universidad Católica tenía autonomía. Hasta Allende y al principio Pinochet y hasta el 81 no tenían autonomía las universidades que nos ofrece la Universidad de Chile. La Universidad de Chile estableció una tutoría con respecto a eso y una tutoría también con respecto a la generación de las carreras, su estructura, etcétera. Y a las titulaciones. Claro, y a las titulaciones también. Entonces, como dice Jano, no había, cuando hablamos de control estatal, era un control estatal efectivo, que de hecho todavía existe en la ley actual. Lo que pasa es que las barreras para lograr la autonomía se convirtieron meramente en cuánta influencia voy a tener yo, cuántos números tipo Hermosilla tengo en el celular y cumplir algún tipo de indicadores que sean más o menos decentes para que el lugar donde hago clase parezca universidad y no parezca, no sé, un pare de sufrir hecho en un local de papa frita. Y eso lo vi en Brasil yo. Bueno, Dale, Oscar, yo quiero aterrizar esto porque ya tu pregunta viene del para qué, ¿cierto? ¿Para qué se hizo esto? La teoría, como ya había dicho antes, de ellos, de estos liberales, es que mientras más gente esté educada, esta gente va a poder ingresar al mercado laboral y nosotros vamos a aumentar en un montón de índices como la productividad, y la gente va a poder acceder incluso a mejores negocios y las empresas no necesito un psicólogo, pero voy a contratar a un psicólogo para que me atienda al teléfono porque igual es una persona más educada. Ese es el contexto en que ellos se justificaron este tipo de cuestión. Vamos a ver si era verdad. Porque nosotros que tenemos, por ejemplo, el crecimiento desproporcionado de la demanda, por ser eso lo que manda, ¿qué pasó? Que entre el 2010 y el 2019 matrículas de psicología aumentaron un 45%, mientras que la empleabilidad cayó un 60%, ¿cachai? Al primer año de egreso, según el portal Mi Futuro. El 50% de los egresados de universidad privada de carreras como psicología o derecho ganan de menos de 800.000 pesos al cuarto año de egreso. ¿Qué también tenemos? Que según el estudio del Banco Mundial que se hizo en el 2017, este tipo de proliferación de carreras sin vinculación clara con las necesidades de desarrollo productivo y social en Chile crea una brecha entre la formación universitaria y el mercado laboral. Es como obvio, ¿cachai? No necesitamos 500.000 periodistas porque la cantidad de medios que tenemos da para 3.000, ¿cachai? Entonces, ¿qué pasa eso? Un empobrecimiento de la gente y no estamos respondiendo a las necesidades que tiene un país que
tiene habilidades en temas de exportación de ciertos productos, tiene habilidades en temas mineros, tiene habilidades en el tema, ¿cómo se llama? Vitivinícola, etcétera, etcétera. No estamos creando los técnicos ni los profesionales que la industria necesita. ¿Y qué está detrás de esto entonces? ¿Por qué, si esto no funciona, lo seguimos reproduciendo? Porque básicamente eso era una excusa. Lo que estamos viendo nosotros, y después podemos tocar el tema de cómo generan plata estas universidades privadas, que ya vimos que han crecido más, es a través, por un lado, de chuparle dinero al Estado, y por el otro, un negocio inmobiliario, que es que hacen que ellos tengan dinero a destajo y puedan tener este proyecto, que es un proyecto comercial, pero no es necesariamente un proyecto educativo. ¿Y cómo se refleja eso también? En la cantidad, en qué posición estamos nosotros como país en cuanto a investigaciones. Y eso se une también a que somos un país que gasta mucho menos que nuestros pares de la OCDE en investigación y desarrollo. Y eso es un círculo vicioso, porque Nada. si no invertimos en tecnología, vamos a ser menos productivos. La excusa era que íbamos a ser menos productivos, y nuestra productividad viene bajando desde siempre, bajó desde la dictadura. ¿Por qué? Porque no estamos produciendo tampoco conocimiento. Entonces, por eso por eso siempre ha sido algo preocupante, porque la gente que está en una universidad vive esto y empieza a vivir su vida con este tipo de dificultades, se da a dar cuenta de que efectivamente lo que él soñó en un principio para poder desarrollarse esa persona o desarrollar a Chile no era verdad. Y por el otro lado veo universidades que están comprando otras universidades, que aumentan la cantidad de matrículas, pero el objetivo para cuál esta universidad está, el único objetivo que se cumple es que las élites efectivamente están siendo bien educadas y van a buenos puestos de trabajo, y el resto tiene más acceso. Eso es lo que se cumple. Oye, antes de cerrar el tema y pasar al otro bloque, claro, lo que dices tú también se traduce en que la sobreoferta, como ocurre con cualquier elemento en un sistema económico tan liberal como este, la sobreoferta produce una baja en su valor. Y en este caso hay sobreoferta de fuerza de trabajo de determinada carrera. Como decías tú, si hay 500.000 periodistas y se necesitan 3.000, lo que va a ocurrir es que los sueldos de esa carrera sean bajos. No sé si sea el caso, es por dar un ejemplo nomás. Son bajos, y lo peor es que en la teoría económica, ¿qué es lo que debería pasar? ¿Qué debería pasar? La oferta y la demanda se adecúan, ¿cierto? Se equilibra. Como esto funciona como un oligopolio, no se ajustan nunca. Entonces siguen haciendo lo mismo siempre. ¿Y qué tenemos? Que, por ejemplo, hay un 43% de egresados de carreras saturadas como Derecho e Ingeniería Comercial que no tienen empleo. 43% de egresados. Sí. Fíjate lo dramático que es, sobre todo con el sistema de endeudamiento, cómo esa gente afecta para sus deudas. Entonces, es peor todavía, porque somos un país que estructuralmente necesita ahorrar 3 veces lo que ahorra. ¿Cómo crees que vaya a ahorrar si la gente que puede acceder a mayores ingresos por haber estudiado queda con esa mochila de deuda? La capacidad de ahorro de la clase trabajadora chilena ya daría para un programa en sí mismo, porque es un temazo. Bueno, a ese punto está también un aspecto cultural que quizá últimamente ha ido cambiando, que en Chile, hasta hace muy poco, ser profesional, bueno, en gran medida lo sigue siendo. Ser profesional era un tema de orgullo familiar. Claro. Y no ser profesional es visto como un fracaso. Entonces está esa presión cultural que no es menor, que también fomenta este círculo vicioso del que estamos hablando, esa presión social, profesional, o sea, familiar.
Y lo último que tú decías, que no existía proyecto educativo, en ese punto creo que sí hay universidades que tienen proyectos educativos muy, muy claros y muy definidos, que son las universidades donde se educa los sectores más conservadores de la élite chilena. Las universidades ligadas al Opus Dei, las universidades ligadas a partidos políticos como la UDI, como el caso de la Universidad de San Sebastián, que sí tienen un proyecto muy definido, que no solamente existen como bien de consumo, sino que hay algo más. Pero no están formando los líderes de esa ideología, sino que esos líderes, esas élites, siguen saliendo de la Católica, siguen saliendo de la Universidad de Chile y de ciertas facultades de la Universidad Católica de Chile. De la Universidad de Chile, cada vez menos. Hace poco leí un estudio de eso, pero no tengo los datos frescos. De la Católica, sí. Y cada vez más de los Andes y de la Finisterra, los grandes cargos en el Estado y gerenciales. Claro. Pero eso también es una alteración del mercado, porque si tú dices, por ejemplo, en negocios, la Universidad Adolfo Ibáñez, y en temas de posgrados, ellos hacen realmente buenos productos y no están siendo considerados, no tienen el mismo peso específico que tiene alguien que salió de la Católica o de la de Chile, por lo menos en mi ámbito, que es el de Economía, Administración y Finanzas. Es por lejos mejor el servicio que dan los gallos de la Universidad Adolfo Ibáñez. El prestigio es como que te podéis comprar una mejor marca de zapatillas, pero vais a elegir una Adidas porque son más viejas, porque no sé. O es como comprar el equivalente del auto chino que no conoce la marca nadie, que el producto puede ser muy bueno, o comprarte un Volkswagen. Pero, a ver, yo veo que sí, es cierto que la idea de a mayor cantidad de obra, a mayor cantidad de mano de obra calificada, mejor los estándares de crecimiento económico. Esa es la causal que presentaban como un argumento para convencer este tipo, o convencer a la gente o justificar en realidad la implantación de este tipo de modelo educacional. Pero también hay esta investigación sociológica vieja que dice que a medida que más se mercantiliza la educación superior, se genera una inflación de los títulos en el cual la apreciación del mercado laboral de esos títulos disminuye. ¿A qué me refiero? A medida que más gente tiene una licenciatura, se va a apreciar más que tengas un magíster. A medida que más gente tiene un magíster, se va a apreciar más que tengas un doctorado o una especialización que en el momento el mercado la valore más. Entonces, si eso tú lo sustentas en deuda, generas un círculo vicioso en la generación de deuda. Así es. Y el problema es que no es un mercado, digamos, capitalista, ¿ya? Porque en la medida en que el Estado va a intervenir siempre, interviene con el CAE, interviene con el Fondo Solidario. La quiebra de las universidades, que sería, se supone, la forma de regulación del mercado ante los productos más malos, no sucede. No. Entonces ahí uno se empieza a preguntar, bueno, si las lógicas básicas del mercado, competencia, destrucción creativa, etcétera, 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 no se empiezan a cumplir, aquí no estamos bajo algo capitalista. No, para nada. No funciona bajo esa lógica. Y aquí empieza la versión taiwanesa del neoliberalismo, porque si fuese efectivamente neoliberal, tendríamos que entrar en la lógica del voucher, ¿cierto? Así es.
pero en la lógica del voucher, el financiamiento, finalmente la lógica del voucher debería ser meramente para las personas que tienen menos recursos. En este caso funciona la gratuidad de esa manera, ¿ya? Y ellos deberían elegir a dónde ir, pero como hay selección, no se puede elegir con mi voucher lo mejor que mi voucher me puede dar, porque tengo que pensar en el puntaje que yo saqué. ¿Cachai? Claro. Entonces, yo con mi voucher, que se supone que el Estado me lo entrega porque yo no lo puedo pagar, yo no puedo elegir el mejor producto como que el que tiene la plata, porque hay una variable que es la selección entre medio. De hecho, si uno lo pensara y fuese como en Argentina, en el cual la matrícula es abierta en general, hay cierto tipo de pruebas de repente para algunas carreras, pero muy poco, casi ninguna. Y claro, de repente se tiene un primer año de medicina con, no sé, 1.200 o 1.300 estudiantes. Y la selección se genera dentro y se genera igual. En Chile eso no sucede. Punto uno. En segundo punto, se supone, y aquí nos empezamos a encontrar de nuevo con la versión taiwanesa de todo, es que no debería haber lucro, y no debería haber lucro con plata estatal. Si soy neoliberal, ¿ya? Claro, claro. Entonces, y más encima, no debería ser, en la lógica neoliberal, una justificación para seguir manteniendo un servicio malo financiado por el Estado, porque ese servicio malo está ocupando plata estatal. Porque eso es lo que los neoliberales le critican a los servicios estatales, pues, que es un servicio malo. Serían ineficientes. Claro, están gastando la plata de todos los chilenos. Y genera gasto público. Así es. Si fueran coherentes, dices tú. Claro, si fuera coherente. Sí. Entonces ahí empezamos ya a entrar un poco más en materia, en tanto que uno dice, a ver, históricamente uno tenía dos tipos de universidades, una en las cuales el Estado era el dueño y la otra en las cuales eran universidades, no sé si la palabra privada me aclara, porque tanto la Universidad del Mar como la Universidad de Concepción en ese sentido son privadas y no son lo mismo, ¿ya? Entonces la idea de pública en ese sentido, sí creo que la Universidad Católica es una universidad pública. Sí creo que la Universidad de Concepción es una universidad pública. Sí creo que la Universidad Federico Santa María, de hecho, si uno ve la historia de la Universidad Federico Santa María, antes de que se robaran la plata del viejo, que esa fue la familia Edwards, también tenía un rol público. Y teníamos las universidades para cuicos incompetentes. Sí. Que finalmente esa es la función de la universidad privada, que no es la universidad católica donde se educa la élite. Y deja de agregar y la élite con aspiraciones aristocráticas. ¿Ya? Tampoco se ha premiado a universidades que son privadas, que efectivamente han hecho trabajo investigativo, trabajo como la Universidad Andrés Bello, en términos de cosas que tienen que ver con medicina o química. Hay investigadores muy buenos que se han salido de ahí, pero no está creciendo como la Universidad de San Sebastián. O sea, ¿y es por qué? No. Porque no es mercado perfecto, si es un oligopolio. Claro. No es un mercado donde hay miles de oferentes y millones de demandantes. Esta cuestión está súper concentrada. Y ahí llega al punto que quería atacar, es que finalmente se tiene el modelo de la universidad que es solamente para hacer plata. Y que su presión por economización le estructura el presupuesto. No recuerdo específicamente qué universidad era, pero había una universidad que gastaba alrededor del 30% de sus saberes en publicidad. No en investigación, no en sillas, mesas, profesores, no. El 30% de sus saberes anuales eran en publicidad. Esto lo leí hace años, no me acuerdo qué universidad era, la verdad. Entonces, no está tan alejado porque el promedio anual de toda la universidad es el 20%. Ya,
de gastos de Es por ejemplo, publicidad. cosas como inmobiliario y gastos de... Sí. Y- Bueno, hay ejemplos ahí en la década de los 90 de nosotros que vivimos esos años que hasta no sabemos jingles de universidades privadas porque salían a cada rato en la tele. Como Simón Bolívar. Bolívar está y creciendo. Simón Simón Bolívar, po. Simón Bolívar. Y y el asunto también que no se pregunta es, bueno, aquí lo que sucede también es que todos sabemos que lucran a través de la inmobiliaria, ¿cierto? Porque la ley no se ha cambiado en ese sentido. Las universidades son instituciones que no tienen fines de lucro. Pero nuevamente el sistema se engaña a sí mismo, ¿ya? Y la red de corrupción que se genera, yo creo que lo de Cubillo y los 17, 22 millones de pesos, ya no me acuerdo cuánto le estaban pagando la brutalidad. 17, pero por media jornada. Ya. 17 palos por media jornada. La jornada está en 40, ¿cierto? En Chile. Sí, claro. Es decir, trabajaba 80 horas al mes por 17 millones de pesos. Ya, mira, para ser preciso, estaba contratada por 22 horas semanales. Ya, en realidad. Bueno, entonces, el punto, creo yo, es que vemos lo que quería decir, lo que señalé hace un rato también, que es lo mismo que en el sistema de salud. El pobre se le vende al mercado como un producto subsidiado por el mismo Estado, y el control de esa billetera es meramente el control de los subsidios que necesita el sector servicios. Y eso también se ve, obviamente, en la educación secundaria y primaria con los colegios particulares subvencionados. Otro engendro chileno que no existe en ninguna parte del planeta. De hecho, el sistema universitario chileno y su forma de financiamiento, como estafa piramidal, tampoco existe en ninguna parte del planeta. Entonces, uno dice, bueno, la justificación ideológica es neoliberal, pero si uno va hasta el final de los argumentos originales del asunto, no es neoliberal tampoco. Es meramente, como decía Oscar Wilde, un oligopolio que lo que hace es controlar el mercado de los servicios, ocupando al Estado como la billetera para brindarle servicios a los pobres a precios astronómicos, ridículos, con malos productos. Y uno dice, bueno, ¿cómo se puede sostener eso en el tiempo finalmente? ¿Y cómo se va a seguir sosteniendo el sistema universitario en el tiempo? Ahora no sé, ahí me pierdo. Podríamos hablar después en el siguiente bloque de esto de la eliminación del CAE. Yo no he estado tan al tanto del asunto. Pero ¿cómo es posible finalmente sostener en un país que no crece económicamente una economía que su sector servicio está fuertemente subvencionada por el Estado, porque lo que eran derechos sociales se transformaron finalmente en servicios sociales asegurados por el Estado mediante subsidios? Bueno, al final ya lo sabemos, ¿eh? La economía del laissez-faire, sabemos cómo funciona, y al no crear suficiente en esta pirámide que ellos quieren crear, si terminan matando a la base de la pirámide, ¿qué pasa? Va a llegar un momento en que va a colapsar. Uh-huh. Así Sí. es imposible que sea per sécula. Pero a ellos no les importa que colapse. Si ya han ganado todo lo que han querido ganar. Al momento en que colapse ya tienen los bolsillos sobrados y les da lo mismo. Sí, ya tienen los bolsillos llenos. Ahora, tener en claro que no hay industria o actividad económica más bien, en Chile que no tenga una fuerte presencia estatal. Si eso es lo chistoso, también por ejemplo, ya en la industria del cobre sabemos que existe Codelco que maneja el 35%, ¿cierto?, de la extracción de cobre. Pero en la industria forestal, que entiendo que en la segunda, ahí me puede corregir Oscar, quizás sabe más que yo, entiendo que en la segunda área
económica que en cuanto a relación al PIB nacional o de exportación en general, hasta el año 2014 el 75% de las plantaciones eran realizadas con subsidio estatal a través del DL 701. Claro, sí. En la industria salmonera o vitivinícola, que también son las otras dos grandes áreas de la economía en Chile, también en los últimos años hubo una participación estatal importante en alianzas para determinados proyectos y postulan a FNDR, a fondos de desarrollo no sé cuánto y cuántas siglas inventan. Entonces, como decía Felipe antes, también eso es parte de un tipo ideal en términos deberianos de lo que es el ser ferro, el desarrollo neoliberal que no existe. No. Solo está en la cabeza de los liberales, ¿no? Pero Sí. nunca ha existido en la vida real. No, Y el no problema es que eso se financia en términos los más simplistas, con los 200 pesos que cuesta cada luca de pan que uno compra. así es. Exactamente. Bueno, El terminamos 45% de lo que ellos tienen, en el caso de la Universidad de San Sebastián, por ejemplo, son impuestos nuestros. y bueno, nos vamos a la primera pausa. Y así, perdón, están salvando a los ISAPRES también, con plata Claro. nuestra. Claro. Y nos vamos a la primera pausa con Another Brick in the Wall de Pink Floyd. Tremenda canción del año 1979. Bueno, volvemos de Another Brick in the Wall de Pink Floyd a la segunda sección del programa. Y queríamos discutir finalmente la manera legal en la cual se evade la ley o las normativas jurídicas con respecto a las universidades, que tiene que ver con la fundación de inmobiliarias. Y esas inmobiliarias, que son propiedad de las mismas universidades, las universidades, entre comillas, se autoarriendan sus propias instalaciones a precios que no van de ninguna manera en correlación con el mercado. Y así, esa inmobiliaria es la que genera la posibilidad del retiro de utilidades, bypaseando el mandato constitucional de que las universidades deben ser instituciones sin fines de lucro. Y ese mismo engaño de la ley, que ha sido tolerado por todos los gobiernos de todos los colores políticos, por todas las instituciones del Poder Judicial, incluso ha llegado a ser tan establecido en el sistema chileno que intereses extranjeros han comprado universidades chilenas sabiendo perfectamente que ese engaño legal les va a permitir retirar utilidades, y no retirar utilidades solamente de las universidades, sino que retirar utilidades del país. Es decir, presentar esas utilidades ganadas en Chile en las universidades como utilidades legítimas ante otro Estado. Sí, y recordemos que esa voltereta se realiza porque el lucro en la educación superior está prohibido por leyes orgánicas constitucionales establecidas por el mismísimo Jaime Guzmán. Sí, Claro. con la misma dictadura, claro. Y el mismísimo que también criticaba la politización dentro de las universidades y que no se convirtieran en espacios de asegurarle pega a políticos. Claro, y a la universidad se va a estudiar. Y esta mirada es heredera de la mirada austriaca de que ellos tienen de la academia, ¿cachai?
Entonces, ¿por qué lo hacían? Porque para ellos academia igual izquierdismo, academia igual caca. Entonces esta cuestión es muy contradictoria. Pero no es tan contradictoria cuando tú ves que todo esto permite tener grandes inversiones, porque, no sé, por la pura década del 2010, la Universidad de San Sebastián gastó en pura infraestructura 150 millones de dólares. En 10 años, la Universidad de las Américas, que es de un grupo grande, el Laureate, 80 millones de dólares. O sea, en promedio, ellos gastan 20% de todo lo que reciben en términos de arriendo. Y esto el año 2012 se creó una comisión para investigar las universidades privadas y determinaron que tienen estructuras súper complejas para gestionar los inmuebles. Entonces arrendan edificios a través de sociedades relacionadas con los mismos propietarios o con los directivos y hace una triangulación de esos flujos, ¿cachai? Y una de las primeras más conocidas que empezó con esto fue la Universidad del Desarrollo con la inmobiliaria Ainavillo. Imagínense lo viejo que es. ¿Se acuerdan que la Universidad del Desarrollo se creó en la calle Ainavillo? Sí. La Universidad del Desarrollo y la Universidad San Sebastián son dos grandes aportes de Concepción Sí. Así es. al país. Sí, pues de hecho, Joaquín Lavín, que fue rector designado de la Universidad de Concepción con 27 años, el fundador de la Universidad del Desarrollo. Creo que fue decano designado, no sé si Decano. Perdón, decano de Economía, decano Sí. de Economía. Decano designado. ¿Se acuerdan ustedes cuando le costó el puesto de ministro de Educación el 2011, cuando el Guatón Villegas le preguntó en Tolerancia Cero si había recuperado la inversión que le había hecho en la Universidad del Desarrollo? Y él dijo que sí. ¿Se acuerdan? Entonces, No. a mí lo que me empieza a molestar y a sacar de quicio es que si uno mira ese tipo de yoga de contaduría, podríamos decir de alguna manera, esas entramadas de empresa, etcétera, finalmente para violar la ley, eso es lo que hacen las universidades, las organizaciones criminales. Uno podría decir con propiedad incluso que son efectivamente asociaciones ilícitas. Bueno, ahí, Felipe Ernesto, está el gran problema de por qué hay tanta reticencia con levantar secretos bancarios. Claro. Porque efectivamente cuando tú empiezas a esconder los ingresos, Sí. Es la misma mecanismo que tiene el lavado de dinero en la mafia. De hecho, el problema de permitir este tipo de cosas es que en el ejercicio de lavar dinero, de esconder cosas, en algún minuto te puedes encontrar con el crimen organizado. Porque ¿quién es mejor para transformar dinero mal habido en dinero de verdad limpio? Es efectivamente la mafia, efectivamente un casino, efectivamente este tipo de las constructoras. Entonces no es raro que en 2017 la Cámara Chilena de Construcción haya dicho que se invirtió en pura infraestructura en universidades privadas 4.500 millones de dólares. Imagínate la cantidad de plata. Ya, ese sí que es una cantidad de plata enorme. Bueno, también sucede, sucede lo mismo con los otros sectores de la economía. Oye, el asunto, perdón, es que esa inversión, ¿en qué se ve? ¿En qué mejoraron la infraestructura? No, efectivamente mejoran la infraestructura interna. Por ejemplo, no sé, por la Universidad de San Sebastián tiene un campus ahí donde está el colegio, no sé, un colegio ahí en Lota, colegio súper cuico, y es bonito el colegio y bueno, claro, el campus de Concepción, las Tres Pascuales. entiendo que debe estar igual como cuando yo lo conocí. Era un campo gigantesco, impresionante. Sí. No. Y te la venden así, porque va a ir a una universidad que no tiene
tiene agua, que no tiene baño, que no tiene Pero papel No, los pero estudiantes de ese campus llevan años pidiendo que el puentecito que cruza la laguna de las Tres Pascuales esté techado, como una cuestión básica como llueve en Concepción. Y de hecho sí, volvió a surgir el tema por el tema de los 17 millones de sueldos cubillos. de cubillos. pero es que ahí también ahí sí uno lo vería, corrígeme si me equivoco, Oscar Waldo, ¿Sí? pero sería una inversión en lo que te interesa que genere más plata. Y si es una inmobiliaria la dueña de las instalaciones donde funciona tu propia universidad, y a mí lo que me interesa es la cantidad de alumnado, no las investigaciones, no finalmente de los tres sectores clásicos que planteó la universidad del año 68, que era docencia, investigación y difusión y extensión. Solo me interesa la docencia y una mala docencia para producir profesionales en masa. Me conviene más invertir en la propia infraestructura Claro. de mi inmobiliaria que en la universidad. Y de hecho, no tan solo me permite tener más estudiantado, que es lo que me interesa, sino que si algo llegara a ocurrir en el cual el negocio no empieza a ir tan bien como va, tengo un colchón inmobiliario que me permite jugar con esas mismas propiedades. Así es. Entonces yo puedo endeudarme, Claro, también puedo tomar más deuda para otros negocios a través de las inmobiliarias. Si yo tengo un leverage al 1, por ejemplo, un edificio que cuesta 1.000 millones de dólares, bueno, me podría máximo endeudar por esos mismos 1.000 millones de dólares en tiempos de crisis. claro. Claro. Claro, pues entonces finalmente es como inversión de capital, finalmente. Así es, que es muy importante. Sí. O sea, Que sí, pero es ilegal. claro, en términos económicos, como organización, como empresa, es absolutamente racional lo que hace. Sí. Ahora Pero bien, ¿qué es lo que... Pero Tratemos de arreglar esta weá. ¿Cómo la arreglamos? eso, un poquito, ¿qué es lo que define que algo sea una asociación ilícita? Que estás haciendo cosas para la cual tu declaración de creación no lo es. Si tú dices que ya yo voy a vender Super 8 y en realidad estoy vendiendo queque o producto alimentario y resulta que hago jarrones, ese más que una asociación ilícita es algo ideológicamente falso. ¿Cachai? Sí, pero una asociación ilícita entiendo que es cuando tú concertadamente te organizas para Para que cometer un delito. cometer sí, un delito. exactamente, sí. Y que tiene que, o sea, claro, es la organización concertada para cometer un delito en el cual hay... O no necesariamente cometer un delito, pero sí burlar no, la ley. o sea, no, pues sí, es que Es un tiene que ser, delito. tiene que ser delito, sí. No hay asociación ilícita para mera multa, para Claro. infracciones. Ya. Eh, Pero y yo, si se estaba ahí paseando la ley de esta forma, ¿no cabe preguntarse si son asociaciones ilícitas? o sea, sí, pues, para mí son asociaciones ilícitas. A ver, O sea, tendría que verle un si abogado porque si la ley claramente establece que el lucro no está permitido y uno empieza a ver que hay una acción o hay acciones concertadas Para para, lucrar, para lucrar y que que es lo esas que explícitamente te prohíbe una ley orgánica constitucional. claro, y que esas acciones concertadas más encima incluyen dependencia y subordinación tan complejas como generar otras organizaciones para robar, como las inmobiliarias, triangular la propiedad y triangular las plata, que los bancos miren para el lado cuando saben que yo estoy violando la ley y que la plata viene de o sea, por ejemplo, voy a voy a sacar un crédito a nombre de la universidad, ¿ya? Y que la universidad me lo presenta como inversión universitaria, pero que atrás, para
por ejemplo, lograr ese crédito, corrígeme Oscar Waldo si me equivoco, tenéis la propiedad de la inmobiliaria. Y porque hay una concertación entre las dos organizaciones, por ejemplo. Claro, tienes que presentar como parte del grupo a esa inmobiliaria, Ya, que es la que tiene los activos suficientes como para soportar un crédito para construir algo nuevo. por ejemplo. Entonces, eso para mí ya no es meramente un delito de... Es que no es un delito de... No es una mera suma de delitos de personas individuales, sino que hay una concertación de ese grupo de personas y a niveles organizacionales para lograr esos objetivos. Bueno, también hay un acuerdo no escrito entre los que soportan este tipo de sistemas de que no va a haber ningún tipo de recriminación por hacer este tipo de cosas. Entonces, claro. Porque si no, mañana, ¿qué es lo que podría pasar? Que un presidente X dice esto no pasa más y están violando una ley orgánica constitucional, entonces toda esta gente, el Consejo de Defensa del Estado se va a querellar contra todas las universidades que no son del Consejo de Rectores. Claro. Bueno, ¿qué es lo que pasa? La Fiscalía Nacional Económica no había abierto una investigación y nunca salió nada concreto de eso, nunca se publicó a qué había llegado la Fiscalía, etcétera. ¿Se acuerdan? Que se abrió específicamente por la venta de la Universidad Andrés Bello. Eso yo me acuerdo, hace como 4, 5, 6 años. Y que después se abandonó la investigación. Es que existe un problema también, porque como todo esto, como las economías están tan interconectadas, y esto incluso puede afectar hasta las pensiones, si tú te mandáis una cuestión así tan a la rajatabla, lo que va a pasar a la economía del país también va a ser súper importante. Entonces, ¿cómo la arreglas esto? Tienes que arreglarlo, y para que nos vayamos como a las soluciones, la forma que tú arreglas un sistema tan intrincado como este, tiene que ser como parasitando el mismo sistema para irlo dejando morir de a poco. Porque si lo dejas morir de a una, te crea un shock tan inmenso que va a ser peor que la enfermedad. Entonces, por eso también hay que ser cuidadoso en que uno podría solucionar de una toda esta cuestión, pero imagínate qué es lo que pasa con esos millones de dólares que están en el mercado, que se utilizan para otras cosas, que de un día a otro valen nada. No, claro, afectaría hasta la inflación incluso si así es. Y dejaría también a muchos estudiantes con carreras que desaparecen. Pura gente con pura Universidad del Mar multiplicada por 10.000. Claro. Bueno, el grupo Lauret, que fue el que era el dueño de la Andrés Bello, si no me equivoco, ¿cierto? Cuando la vendieron. De la Andrés Bello y de la América. Y de la América. El grupo Lauret son capitales gringos, ¿ya? Creo que canadienses, pero no estoy tan seguro. No, son capitales gringos. Están en 27 países, eso sí, y ahí se empiezan a dividir en un montón de asociaciones, etcétera. Pero el canciller honorario de la universidad, adivinen quién es. Bueno, yo puse a leer así, ¿quién era Lauret? No. Bill Clinton. Bill Clinton es el canciller honorario de Lauret Universities. El tío Funao. Lauret International. Entonces, imagínense imagínense la capacidad de lobby político que debe tener una organización que tiene de canciller a Bill Clinton, al canciller honorario. Por eso tanta autofelación para darse esa voltereta y poder lucrar. Eso es Ron Jeremy, hablando de gente funada y presa. Bueno, soluciones. ¿Cómo dejaríais morir tú lentamente el sistema, Oscar Waldo? Yo construiría una alternativa más barata, más accesible, certificada, para que la gente se vaya de a poco a esa alternativa. Y esa alternativa tendría que ser centralmente planificada para que lo que tú estuvieras ahí no sería de nuevo periodismo, ni psicología, ni ingeniería comercial,
sino carreras en las que tú estableces que de acá a 5 años eso es lo que el país necesita. Por lo tanto, esa gente que estudie eso en modalidades quizás híbridas va a acceder a un buen sueldo. Pero a nivel Entonces, técnico o universitario. ¿ah? ¿A nivel técnico o nivel universitario? A los dos niveles. A los dos niveles, porque se necesitan 5 veces más técnicos que universitarios. Entonces, esos técnicos, lo que tú puedes establecer es un sistema que te dé el pregrado, pero que también te dé posgrados. ¿Cachai? Y no a través de concursos. O sí a través de concursos, pero los concursos no son para estudiar cualquier wea, no es un voucher. Es que yo quiero que estudies esta cosa específica porque el país lo que necesita es más gente certificada, no sé, en ciberseguridad. Cosas que se hacen, ¿eh? Acá el proyecto de la TAM es bastante bueno y te enseña muy bien y los cursos son excelentes y te certifican. Entonces, eso pensado en una industria y que haría más barato, tú tienes una estructura virtual y presencial y eso hace que tú puedas llegar a más gente aprenda las materias que necesita aprender virtualmente, pero la ejecución de esas cosas la puede hacer presencialmente. ¿Cachai? Entonces tú también puedes ahorrar costos de esa forma y ser más universal en la gente que lo pueda hacer. O sea, imagínate lo que es para una persona que vive en Arica y quiere estudiar acá en Santiago, tener que pagarse 5 años de arriendo, ¿cachai? Versus alguien que pueda tener un internet, aunque sea ordinaria, en la biblioteca de una municipalidad, en otro lado, no sé, pues en Puerto Williams, y pueda así avanzar sus ramos académicos y después tenga que hacer una prueba, nomás viajar a hacer la prueba, ¿cachai? Muy distinto. Entonces tú puedes crear formalidades que sean híbridas, van a ser mucho más baratas, lo importante es hacer el certificado, ¿cachai? Entonces, como se hace actualmente con muchos posgrados, de hecho. Así es, así es. Sobre todo internacional. Claro. Entonces tú puedes especializarte, puedes ser técnico y tener las especializaciones necesarias. Y si quieres tú las puedes tercerizar incluso, si les gusta tanto el tema de tercerizarlo, pero lo tercerizas bajo ciertas normas estrictas de curriculares y todo eso. O sea, hay que meterse también en el currículum, porque ¿qué es lo que quiere el país? Alguien que vaya a la fábrica tal por cual, o vaya al centro de distribución tanto, y va a ser el weón más bacán en logística, ¿cachai? Y también va a crear también, ¿qué es lo que va a crear con eso, Felipe Ernesto? Que tú puedas crear carreras técnicas o profesionales ad hoc, ¿cachai? O sea, imagínense que nosotros estamos en el 2024 y no existe la carrera técnica o profesional de vendedor. Piensen en eso. Lo que más requiere en el retail, en las compañías de seguro, es gente que sepa vender. ¿Y dónde cresta tú vayas a aprender a vender? En ningún lado. No. Buscan ingenieros comerciales para vender. Un ingeniero comercial no tiene ni un ramo para vender. Imagínate, han pasado tantos años y nosotros tenemos fuerzas de venta en todos lados y no sabemos cómo vender. Entonces yo que he controlado gente que hace ventas, poder enseñarle cosas como control de gestión de ventas para mucha gente es como hablarle en chino. ¿Por qué? Porque no entienden las metodologías que se necesitan para vender una cosa y los registros que se necesitan para vender algo. Cosa que hoy día es básica en una época donde la información lo es todo. Entonces no nos estamos ajustando a eso en Chile, y incluso para los que quieren hacer negocios se están perdiendo oportunidades de negocio. Y es tan dramático esto. Por ejemplo, en la banca había un instituto que se cerró, que se llamaba Instituto Subercasó. El Instituto Subercasó educaban cajeros, analistas de riesgo, analistas. Oye, pero la cuestión era buenísima y la gente que salía ahí era excelente profesional. Y la weá, por no estar metida en esta mafia de la acreditación y de que reciba dinero estatal, la cuestión tuvieron que cerrarla. La gente que salía era excelente. Entonces, con otra mirada, con costos más bajos, con sistemas de acceso o de endeudamiento que sean sin interés,
tú perfectamente puedes crear un modelo que se autofinancie mediante la gente que egrese y que como va a ganar más plata, no vas a tener el problema que tienes ahora que, no sé, pues que tiene, mira, el 2018 hizo un informe en las universidades privadas, el 40% de los egresados trabajan en empleo que no requieren título universitario y más del 35% gana menos de 500.000 pesos. Bueno, estudiar una carrera para ganar menos de 500.000 pesos. Entonces yo creo que en esos elementos, claro, haciendo un sistema más complejo, se puede perfilar en algo, sobre todo pensando en que ahora la educación en línea es algo, no sé, yo si quiero especializarme en CFA, que soy un especialista en control financiero de riesgo, de análisis de riesgo, yo pago a una empresa que me certifica, yo tengo que hacer una prueba, tengo que leerme un libro y lo único que yo hago es hacer una prueba online que me certifica que yo sé mis conocimientos. ¿Cachai? Y la prueba es horrible y difícil, ¿cachai? Una prueba que dura 14 horas. Pero, weón, está la forma de hacerlo. Para que cresta ellos van a tener que necesitar un edificio que le cuesta quizás cuántos millones de dólares para que la gente simplemente vaya allá. Si lo que tú necesitas es aprender la materia y dar el certificado. Eso. Pero ¿cómo lo haríais con la llave de la billetera, weón? ¿Como la billetera? Sí, porque yo creo que los esteroides que tiene el sistema son dos. Uno es el CAE y el otro es la gratuidad. Y si bien el CAE fue pensado de esa manera, y ahí tenemos a Sergio Guitart, a Lago, etcétera, y todos los siguientes, tanto ministro de Educación como presidente, yo ahí yo creo que hay que ser honesto y justo con Bachelet, de que el proyecto original de gratuidad de las universidades consideraba solo las universidades del Consejo de Rectores, y fue el Tribunal Constitucional el que dijo que se violaba la igualdad ante la ley al prohibirle a las universidades privadas con fines de lucro el acceso a esos recursos. Y ahí el Tribunal Constitucional cercenó la ley y la convirtió en un Frankenstein, como ha pasado varias veces. Pasó también, ¿cierto?, con el Plan Auge. Y ¿cómo lo haría ahí? Porque eso, yo creo que esa es la llave maestra. O sea, uno... Fácil, lo que están tratando de hacer ahora, por ejemplo, es agregar más control. Y ya con más control se te empiezan a ir las platitas, ¿cachai? Porque esas platas, que son millones de dólares que se van a pagar favores políticos a gente que iba a hacer clases, pero no hacía clases, cagaste. Calidad, especificación, ya existe nosotros tenemos un Consejo Nacional de Acreditación, ponte más perro con los cosas en que tú tienes que hacer para tener certificación. Y también con control curricular dentro de esa acreditación. Pero las agencias de certificación también sabemos que ahí está hecha la ley, hecha la trampa. O sea, ¿se acuerdan que esa ley ocurrió cuando 2006. se estaba negociando la introducción del CAE? No, fue... ¿Cómo fue? Yo me acuerdo que esa ley también fue por un escándalo. ¿Y se acuerdan que habían unos demócratas cristianos que estaban fundando las agencias de acreditación antes que la ley se aprobara? ¿Se acuerdan de eso? Sí, pues. Sí, pero no me acuerdo por qué, porque eso también fue por un escándalo, lo de las acreditaciones. Y finalmente terminó en agencias de acreditación privada que no siempre tienen las mejores ni los mejores estándares ni el mejor trabajo. No, pero finalmente el que te aprueba eso es una comisión en el Ministerio de Educación. Entonces tú puedes, a través del Ministerio de Educación... Es que ese es el problema. Cortar un poco eso. Ese es el problema. Se supone que los jueces de la Corte Suprema también deberían ser algo independiente. Entonces, pero podéis crear... Mira, hay una cuestión que le encanta a todo el mundo,
existe la Superintendencia de Educación y sabemos perfectamente que el principio de no lucro se viola a ojo, o sea, a vista y paciencia de la superintendencia. La superintendencia no actúa. Pero tú puedes crear monstruidos como le encanta el ejemplo del Banco Central, replicarlo, y ahí van a estar cagados porque la influencia política en instituciones que tienen que cumplir con estándares éticos muy grandes, como es el Banco Central, ¿cachai? El Banco Central podrá tener muchos aninat, siempre un aninat ahí, siempre un Larraín ahí, no importa tanto, ¿cachai? Porque la pega la hacen igual. Pero ahí tendríais que tener un control externo también, pues si el Banco Por Central supuesto, tiene control por supuesto, pero a interno. todo el mundo le gusta esta idea de instituciones que estén así independientes. Entonces tú podés vender la mula. Lo que decía Jano, o sea, lo que estábamos hablando sobre las asociaciones ilícitas, también ese es un indicador de por qué yo personalmente los considero asociaciones ilícitas, porque siempre evaden cualquier tipo de agente contralor que vaya a mirar las cuentas. Y la finalmente superintendencia la superintendencia no sabemos perfectamente que no se funciona. creó en medio de las protestas de 2011 como una solución de Piñera 1 para acabar con las manifestaciones. Recuerdo Matías del Río encarando creo que a Giorgio Jackson cuando era dirigente todavía y le dijo, ¿y tú sabes si acaso lo que es una superintendencia? Así como, ¿cómo no eres capaz de entender que con eso se soluciona todo? Sí, no, sí, o sea, bueno, la prensa canalla sabe perfectamente cómo. Y lo divertido es que la superintendencia sirve sobre todo cuando uno está en el Estado estudiando. Porque ahí, por ejemplo, cuando uno tiene problemas, yo que tengo hija en liceo, superintendencia, al tiro. Te responden al tiro. Claro. Yo tengo un problema aquí con envío. Y digo cerca de una planta elevadora y cada vez que hay un problema, superintendencia de servicios sanitarios. Ah, pero esa es otra. Llegar al tiro, sí, no, sí sé. Sí. Pero también se preocupan de controlar la mierda. Oye, sí. Por la hora, yo casi debo retirarme ya. Entonces, sí, tranquilo. Lo último, que estábamos hablando de soluciones, yo creo que soluciona un poco lo que hablábamos de antes, la solución verdadera, que escapa al mundo universitario, que es establecer un proyecto de desarrollo como país. No lo tenemos hace mucho rato. No se discutió en ninguno de los dos procesos constitucionales tampoco. ¿Qué áreas de la economía queremos desarrollar? ¿Qué tipo de desarrollo queremos? Establecer metas de desarrollo, no te digo al estilo chino, porque estamos lejos de eso, pero sí ir planificando el país que queremos construir, el Estado que queremos construir, la economía que queremos construir y cómo el modelo educativo debe tributar a eso. Claro. Ese sería el panorama ideal, que sabemos que no va a ocurrir, insisto, un proceso constitucional post-estallido social que no discutió eso, entonces está difícil que en otra instancia ocurra. No, pero por eso no hay que dejar de hacerlo. En una cosa curiosa, donde uno ve qué tan poco hábil es alguna gente que está hoy día con el poder. Tú tienes una estrategia nacional del litio, ¿cierto? Con bombos y platillos. Bueno, entonces, ante eso, tenemos que pensar que en un futuro los que van a ser expertos del litio somos nosotros. Entonces tenemos que educar a la gente para que en algún momento no tenga que venir un alemán, un tipo de Estados Unidos a enseñarnos, sino que nosotros vamos a aprender y nosotros vamos a poder poner en otras partes nuestras propias plantas de litio. Entonces, yo creo que ahí falta la agudeza política de presentar esto también como una oportunidad al público
de que puedan tener trabajos. No pensar solamente de que el chileno va a ser el guardia de esa planta de litio, sino que va a ser el profesional y va a poder dar clases afuera sobre este nuevo tipo de energía. Bueno, y no una está pregunta- pensado, bueno, no se les ocurre. Una pregunta, Ahora- una sola pregunta, estamos llenos de economistas, pero no que dicen las cosas interesantes e importantes. ¿Qué porcentaje del PIB es el negocio de las universidades? Me pillaste. Así si alguien me dijera, oye, te vaya a pitear el 5%, el PIB sigue así esa reforma. Y tú decís, oye, sí, en realidad es harto. O sea, hay Mira, yo trabajo es que involucrado. yo creo que es difícil de saber porque habría que determinar cuánto de eso es de la industria bancaria. Es que por eso, ya pero para eso existen economistas. Se supone que uno debería plantearle esa pregunta a un economista, y un economista serio de izquierda debería tenerlo en la cabeza. No, yo no lo he leído de ningún lado. Que yo recuerde tampoco, pero probablemente exista. Ahora, como eso que planteaba de la planificación de un proyecto más bien de desarrollo como país no existe, lo que hay que hacer son parches. Y esos parches tienen que ir, desde mi punto de vista, al menos en dos caminos. Uno, que es establecer medidas de control, transparentar las cuentas, levantar el secreto bancario, que es algo que se está discutiendo. No sé, por lo que hablaba en base a este proyecto, como está hasta ahora del FINALCAE, que tiene ese aspecto de transparentar las inversiones y abrir la contabilidad. Los costos. Sí. Eso es una patada en la cueva a la gente. O sea, eso yo creo que no sea por esa sola cosa no van a haber votos. Porque es abrir la caja Pandora. Y también darle más atribución a la superintendencia, por un lado. Eso en el ámbito control y transparencia. Y por el otro lado también tiene que haber un fortalecimiento de las universidades estatales. Quizás lo estoy diciendo esto desde demasiado de cerca, la recomendación, porque trabajo en una, pero transparentando la audiencia. Pero las universidades estatales no se pueden seguir financiando vía aranceles. No. No puede seguir dependiendo su presupuesto de la matrícula. Porque eso aparte tienen las extras. No están en mismas condiciones. No están en completa desventaja. Entonces, una universidad estatal debe ser, es como ridículo decirlo, pero debe ser sostenida por el Estado. Pero también tiene que ser modernizada. No, yo haría como decía, yo haría dos salvedades. O sea, yo creo que eso yo lo reduciría a las universidades del Consejo de Rectores históricas. Ampliar la de las estatales, al cruce en general. De la histórica. O sea, no encuentro argumentos de por qué una universidad estatal debería recibir recursos estatales más que la Universidad de Federico Santa María, por ejemplo. Me cuesta argumentar de esa manera. Y yo haría, o sea, son dos cosas. Primero, yo creo que algo que he pensado, no sé si alguien lo haya dicho, pero es claro que las universidades del Consejo de Rectores se han visto envueltas en la dinámica de tener que aumentar sus matrículas para poder seguir sosteniéndose. La pregunta es, ¿por qué ese aumento de la matrícula no es controlado? ¿Y por qué ese aumento de la matrícula, por ejemplo, podría ser en dirección hacia la gratuidad y aceptar alumnas y alumnos que vienen de la gratuidad directamente en las universidades del Consejo de Rectores y así inyectar recursos como parche? Por ejemplo. Porque la selección te limita. Y lo otro, que esa es mi crítica
contra las universidades del Consejo de Rectores es que si uno mira su plana laboral en general y también su plana laboral docente, no tienen mucha diferencia con las universidades privadas. Sí, hay una mayor cantidad de profesores de planta, completamente de acuerdo, pero si uno mira las mismas curvas ya de crecimiento de las plantas y de las posiciones de profesores con carreras para ser profesores titulares, no han aumentado en la misma velocidad que ha aumentado la matrícula. No, porque lamentablemente se ven forzadas a operar de la misma forma porque Claro, no son financiadas. sí, Entonces tienen que pero financiarse de aquella forma. Ahora, la diferencia, yo, por ejemplo, estudié en la el Universidad de pero Concepción a lo y que no voy, tuve, pero espera, y no tuve ah, ningún profesor que no tuviera doctorado, por ejemplo. ya, Eso no ocurre en las universidades privadas. pero varios profesores eran honorarios, po. A eso voy. Claro, En mi Y, carrera creo que y- no. no, se habían. Se hay habían. muchos, sí. Es la modalidad normal En historia igual habían. en todo el mercado de educación, No, colegios, todo. no estoy en la U de Conce claramente que eran muchísimo menos que en la universidad privada promedio, ¿ya? Pero de lo que yo recuerdo del debate de las universidades del Consejo de Rectores y el Consejo de Universidades Estatales, cuando argumentaban el mayor financiamiento para esas universidades por parte del Estado, jamás ponían un plan arriba de la mesa diciendo vamos a cambiar nuestra estructura administrativa de esta manera para, por ejemplo, abrir nuevas plazas de profesores y aprovechar, por ejemplo, la gente que se fue a estudiar afuera o ese tipo de cosas. Sí, es que mira, hay la UDECONCE, mucho menos, pero por ejemplo otra universidad que es similar, que es la Universidad Austral, que también es del Consejo de Rectores y también es no estatal, por decirlo de alguna forma, está atravesando una crisis tremenda. Sí, la Universidad Austral ahora sí. Que despiden a cada rato a muchos trabajadores y está atravesando una crisis que incluso algunas personas la están definiendo de terminal. No sé, espero que no sea así. Ojalá no. Pero No eso es producto del modelo. Sí. Que las universidades, sean privadas o sean del CRUCH, están obligadas a comportarse más o menos de forma similar, porque así lo establece la ley. Así, si a esta altura es básicamente lo que diferencia una universidad del CRUCH y de una que no veo que sea otra cosa más allá del prestigio. Y el crédito. Y el prestigio histórico. No, sí, el y si Fondo está Solidario adscrita a gratuidad, claro. Fondo Solidario cae. Eso es Pero una distinción económica. O sea, en términos de absurdo. operación es la misma. Sí, pero igual. Y eso no tiene ningún sentido que sea así. Pero la diferencia, pero es que ahí yo encuentro que el Estado es aún más culpable porque finalmente tipo Codelco ya aceptó, impulsó y profundizó el privatizar las propias instituciones del Estado en términos de personal. Porque si yo, como Estado, prefiero que mi planta laboral, un porcentaje importante de ella tenga un vínculo civil conmigo, porque la persona que trabaja en horario no está cubierta por el derecho laboral, y no tenga una relación laboral conmigo, y más encima altero varias normativas jurídicas de la Contraloría General de la República, etcétera, para mantener en una posición de precariado a el personal universitario mientras estoy aumentando la matrícula y estoy invirtiendo en investigación, pero investigación que pueden generar y profitar quienes tienen el cargo de profesor de planta. Habría que hacer una reflexión profunda de esas propias estructuras organizacionales si es que el Estado va a
refinanciar y reinvertir plata en sus propias universidades. Ojo que ese problema no es de Chile, también se ve en Alemania. En Alemania alrededor del 87% del personal es un personal con contrato definido. Sí. Pero también a lo que yo iba es que el Estado vía modernización puede llegar a hacer que estas universidades del CRUCH tengan costos menores y puedan atender más gente. Y a eso yo me referí también a la virtualización de ciertos procesos. Claro, sí, sí. Porque ya la weá de que, o sea, puedes acceder a más libros, tú con un computador o adscrito a alguna biblioteca virtual de libros académicos, que a la mejor universidad que pueda tener en varias regiones de Chile. Sí. Entonces, ese tipo de cosas son cosas que tímidamente y siempre ha tratado de hacer la Universidad de la Frontera, por ejemplo. Desde que existían los disquetes, la Universidad de la Frontera ha diseñado cursos virtuales. Pero yo creo que hay que abrazar lo híbrido en la educación para bajar los costos y para aumentar la cantidad de gente que se está haciendo, y de esa forma, tú con una planta reducida puedes hacer que la gente se dedique a, por ejemplo, a hacer ramos que sean consultivos de la materia que ya estudiaste, en vez de estar en un aula repitiendo lo que hizo un libro. ¿Cachai? También tiene que ver con la forma en que educas. Así Claro. se podrían bajar bastantes costos. Oiga, muchachos, debo irme ahora sí o sí, lo lamento. Terminamos De hecho, entonces. nosotros estamos terminando ya ¿Sí? en nuestro Sí. segundo bloque, sí. De hecho, ya estamos en el segundo bloque al final. Y bueno, comentarios finales. 1 minuto, Alejandro. Es que como el comentario anterior lo hice pensando en comentarios finales, no sé qué más agregar respecto a lo que ya dije. Oscar Así Waldo. que eso. No, yo sigo con eso. Tenemos que tener, agarrándome lo que dijo Jano, tenemos que hacer un proyecto país y que la educación responda, por lo menos en mayor parte, ese proyecto país para tener gente calificada y más productiva. Comentario final. Ojalá, como decía Jano, a falta de un proyecto país, por lo menos que haya una función contralora del Estado, que se persigan las asociaciones ilícitas que tengan que perseguirse y que Y haya Lucas, que hayan Lucas. y que haya lucas para la educación que vale la pena, porque sin esto es una verdad bastante aceptada, Chile no produce malos profesionales en sus buenas universidades. Y lo puede comparar cualquier persona que haya ido a estudiar algo afuera. Bueno, No. Totalmente de nos acuerdo vamos. con ese último punto, que es muy importante y quizás debimos haberle dado más énfasis. Sí, Los eso No, es cierto. y yo profesionales que y vengo las de una mala profesionales de universidad, Chile son buenos. Sí, son buenos profesionales. y yo que vengo de una Bueno, mala universidad, y la persona que viene de una mala universidad también suele ser muy buen profesional, porque la vara con que miden a esa persona para estar en un trabajo X también es mucho más alta. O sea, nadie se espera, contratan a tal persona como para vamos a tenerlo y lo vamos a echar, y para uno mantenerse no tiene que ser hay que seco. trabajar bien igual. Sí, Sí, hay que tienes trabajar que bien igual. sacarte la cresta 2 veces. Eso. Y bueno, algo que aprendí de Jano: comparta este capítulo, abónese al canal de YouTube, abónese al canal de Spotify, póngale me gusta a esta transmisión, y nos vamos con The Logical Song de Supertramp, un recordatorio de cómo el sistema educativo puede destruir la esencia del aprendizaje verdadero y reemplazarlo con un enfoque comercial. Hasta la próxima. Chao.
For months before my son was born, I used to yell from night till morn, whatever it is, I'm against it. And I've kept yelling since I first commenced it. I'm against it.